Las últimas brasas del día se deslizaron bajo el horizonte, pintando el cielo de Texas con morados magullados y naranjas ahumados. John Harrison estaba sentado en el porche delantero de su modesta casa de rancho, los haces de luz de los camiones de 18 ruedas parpadeando como luciérnagas errantes a lo largo de la polvorienta carretera. Sostenía una taza desportillada de café negro en una mano, el vapor elevándose en finos espirales fantasmales, mientras la cálida brisa traía el leve aroma de artemisa y tierra. Su teléfono vibró contra su muslo y John se tensó. Era raro que su hija Emily llamara tan tarde. Colocó la taza en la barandilla de madera desgastada y deslizó el dedo por la pantalla para contestar. «Papá». Su voz era un temblor de pánico y algo más frío, risas maliciosas resonando detrás de ella como una maldición. La nota temblorosa en su tono fue suficiente. El corazón de John golpeó contra sus costillas. «Oye, ¿qué pasa?». Su voz era firme, sin traicionar el miedo que apretaba su pecho. Ella tomó una respiración entrecortada, y en ese instante John escuchó pasos pesados y arrastrados justo detrás de la puerta. «Papá», susurró. «Es él. Richard, el amante de mamá, está aquí». Un estruendo repentino resonó a través de la línea, como si alguien hubiera golpeado un objeto pesado contra la pared. Emily jadeó, y la risa baja de un hombre retumbó en el teléfono, un sonido tan suave y depredador como una serpiente preparándose para atacar. «Déjame entrar», ladró John al teléfono, su mundo reduciéndose al terror en la voz de su hija y esos pasos acercándose. Las siguientes palabras de Emily lo cortaron más profundo que cualquier bala. «Están diciendo tu nombre». Un destello de confusión, luego el pavor lo atravesó como un cuchillo. No «sálvame», sino «están diciendo tu nombre». Quienquiera que fueran, lo querían a él, enredado en esta red de traición. Saboreó bilis y rabia en su lengua. Ella debió haberse apretado contra la puerta, el teléfono aferrado como un salvavidas, mientras el amante de su madre la provocaba con amenazas y risas. Pero, ¿por qué invocar a John? ¿Cuál era su juego? «Cierra la puerta», dijo, voz baja y urgente. «Atráncala, llámame de nuevo en cuanto puedas respirar. Voy para allá». La línea crepitó con su asentimiento frenético, aunque no podía verla. «La cerré», logró decir. «Papá». Clic. La llamada terminó antes de que pudiera decir más. La pantalla mostró la última llamada. 7.07 segundos de puro terror. John dejó caer el teléfono en el porche y corrió hacia la camioneta estacionada bajo una solitaria lámpara callejera. Sus botas resonaron contra los escalones. Dentro de la cabina, el motor rugió como una bestia herida. Ajustó el retrovisor y vio su propio rostro, tenso, ojos salvajes con la furia protectora de un padre. «Mark, Sam, Javier», gritó, corriendo alrededor de la camioneta. Los 3 viejos amigos del ejército que había convocado emergieron de las sombras, hombres endurecidos por la batalla que llevaban cicatrices de guerra como medallas de honor. Se alinearon junto a la camioneta sin decir palabra, sus rostros sombríos. John se deslizó en el asiento del conductor. La cabina estaba cargada con el olor a cuero y aceite de arma viejo. Alcanzó detrás del asiento y agarró el mango de su pistola de servicio, el acero frío un pequeño consuelo contra el terror creciente. Su mano tembló, no de miedo, sino de la furia ardiente que corría por sus venas. Encendió la camioneta de nuevo, poniéndola en marcha. Los faros cortaron la oscuridad, mientras las enormes llantas mordían la grava. El polvo se arremolinaba en su estela, iluminado por los haces penetrantes. En ese momento, el mundo se redujo a 2 verdades. Emily estaba en peligro, y nadie se interpondría entre John Harrison y la venganza. Mientras recorrían la carretera apenas iluminada hacia el rancho Harrison, la mente de John volvió a los últimos mensajes que había visto en el teléfono de Emily. «No confíes en él, lo siento, mamá está de su lado». La culpa lo apuñaló. ¿Había pasado por alto las señales de advertencia del affair de su esposa? Ahora, su traición se había convertido en un arma dirigida contra su hija. El aire nocturno entraba por la ventana abierta, azotando la camisa de John contra su pecho. Alcanzó y activó la radio CB montada en el visor, presionando el micrófono. «Breaker, breaker, aquí Red Wolf. Tenemos una ETA de 10 minutos. Manténganse en espera». En la parte trasera, Mark golpeó un puño contra su palma. «Desearán no haberte cruzado nunca, John». John apretó los dientes, los ojos fijos en la carretera. «No esta noche. Nadie lastima a mi niña esta noche». Un relámpago repentino en el horizonte iluminó el cielo,
como si la naturaleza misma hubiera escuchado su voto. El motor rugió mientras aceleraba, el velocímetro subiendo, y detrás de ese círculo de luz se alzaba la oscura silueta de las puertas del rancho, flanqueadas por postes de madera toscamente tallados. Más allá, el tenue resplandor de las ventanas de la casa llamaban como una brasa agonizante. Las últimas palabras de Emily lo perseguían. Están diciendo tu nombre. Quienquiera que fueran, lo querían aquí, no solo como rescatador, sino como el jugador final en su drama retorcido. Apretó el volante, los nudillos blanqueándose. La noche parecía contener el aliento mientras la camioneta avanzaba. En la cabina, los hombres guardaron silencio, cada uno con sus propios pensamientos sombríos, pero la determinación de John era un faro en la oscuridad. Derribaría cada mentira, rompería cada cerradura y traería a su hija a casa, sin importar el costo. Y cuando la casa del rancho apareció a la vista, sus ventanas oscuras salvo por una luz parpadeante, John Harrison susurró para sí mismo: «Emily, voy por ti». El zumbido del motor se desvaneció en un gruñido bajo mientras John presionaba el acelerador con más fuerza. Los faros cortaban la noche oscura, iluminando hebras de artemisa que se inclinaban y se rompían en su estela. En la cabina detrás de él, Mark se volvió hacia Sam y Javier, los ojos reflejando partes iguales de resolución y tensión. El agarre de John en el volante se intensificó. Las luces del rancho brillaban a millas de distancia, un oasis de peligro y traición. Forzó su mente a recordar la docena de veces que él y estos hombres habían enfrentado peores probabilidades. El desierto resonando con disparos y el sabor acre del humo. Hace 10 años, recordó la primera noche en que todos se conocieron, reunidos alrededor de una estufa de campaña parpadeante en Afganistán. Mark había bromeado sobre estar de vuelta en casa con una cerveza fría. Javier había molestado a John por su obstinada negativa a abandonar su distintivo de radio militar, Red Wolf. Sam había asentido apenas, los ojos firmes, como si ya cargara con el peso de cada decisión por venir. Ese recuerdo parecía estar a siglos de distancia, y sin embargo, imposiblemente cercano. Entonces, su vínculo se había forjado en arena y peligro. Ahora, tenía que mantenerse firme en esta solitaria carretera. Mark abrió la ventana y lanzó una mirada por encima del hombro. ¿Estás bien ahí atrás, Sam? Sam se tensó, lanzando una mirada cautelosa a Javier antes de encontrar la mirada de Mark. Su mandíbula se apretó, y por un momento John se preguntó si había cometido un error al llamar a Sam solo. Pero eran todo lo que tenía, y Sam era familia. «Estoy bien», dijo Sam, la voz tensa, aunque sus dedos tamborileaban un ritmo rápido en su rodilla, como si sus nervios tuvieran su propio compás. Javier se inclinó hacia adelante, voz baja. «Vi el mensaje que recibiste. ¿Estás seguro de que quieres estar aquí?» Una gota de sudor rodó por la sien de Sam. «Estoy aquí», dijo. John captó la mirada de Sam en el retrovisor. La mirada de su amigo se desvió, breve y atormentada. John quería preguntar qué lo perseguía, pero no había tiempo para preguntas delicadas. En cambio, marcó la radio CB de nuevo. «Breaker, aquí Red Wolf, estado». Una crepitación respondió, y la voz de Mark susurró a través de la estática. «Todo despejado por mi parte, sin seguimientos». John asintió, aunque no podía verlos. «Vamos hacia el norte, a 10 minutos, preparen y carguen». Detrás de ellos, la noche parecía volverse más fría, como si la oscuridad misma se hubiera vuelto vigilante. Entonces, el teléfono de Sam sonó. La mirada de John se desvió al tablero. Sam deslizó el dedo por la pantalla, sus ojos se abrieron y tragó con fuerza, como si alguien hubiera dejado caer una piedra en su estómago. «¿Qué es?», preguntó John, voz baja. La mano de Sam tembló. Iluminó la pantalla bajo la luz del visor. Un solo mensaje amenazante. «Saben que vienes. Estarán esperando». Mark se inclinó hacia adelante. «¿Quiénes son ellos?». Sam dudó. Luego tocó otro mensaje. Un nombre de contacto brilló. R.E. John repitió las iniciales. Pertenecían a un hombre, Richard Evans. El rostro de Sam palideció bajo el resplandor del visor. «Me dijo que si lo ayudaba, saldaría mis deudas». Antes de que Sam pudiera terminar, la mano de Mark se cerró sobre su hombro. «¿Qué hiciste?». El silencio cayó, pesado como una roca, roto solo por el rugido del motor. La mente de John corría. Cada plan, cada respaldo, ahora pendía de un solo hilo.
¿Estaba Sam comprometido o jugaba un juego más profundo para protegerlos? John exhaló lentamente, el peso del mando asentándose en sus hombros. Arreglamos esto esta noche, sin más secretos. Javier extendió la mano por el asiento y presionó una mano tranquilizadora en el brazo de Sam. Estamos juntos, siempre lo estuvimos, siempre lo estaremos. Sam asintió, los ojos brillando con arrepentimiento y algo como alivio. Silenció su teléfono y lo guardó. John apretó la mandíbula. Entonces seguimos adelante. No paramos hasta que aseguramos a Emily. Luego lidiamos con todo lo demás. Una brisa repentina cruzó la ventana abierta, trayendo el claxon lejano de un auto solitario y el leve susurro de las hojas de mezquite. En la oscuridad más allá de los faros, las formas parecían cambiar. Los letreros de la carretera se desdibujaban, y por un momento, John pensó que vio una figura oscura de pie al borde de la carretera. Su corazón latió con fuerza. Cambió las luces a máxima potencia. Nada más que una carretera vacía y sombras inquietas. «Mantengan los ojos abiertos», ordenó. «¿Saben tu nombre?», dijo Mark. «Ahora saben los nuestros». El silencio cayó de nuevo, pero la cabina tenía una nueva carga, incertidumbre templada por hermandad. La carretera se desplegaba ante ellos, larga e implacable, y en cada milla que pasaba, John Harrison juraba que, sin importar qué verdades estuvieran ocultas entre ellos, nadie se interpondría entre él y su hija. Siguieron conduciendo hacia la noche, unidos por una promesa forjada en fuego y sangre. La luna estaba baja sobre las llanuras de Texas, proyectando destellos plateados de luz a través del pavimento interminable. Los nudillos de John estaban blancos en el volante, mientras la camioneta avanzaba hacia el norte, su motor un gruñido implacable contra el silencio de la noche. Detrás de él, Mark rastreaba la carretera con una linterna, su haz bailando sobre mezquite y matorrales en arcos frenéticos. Sam y Javier se inclinaron hacia adelante, los ojos escudriñando las sombras en busca de cualquier indicio de movimiento. Una milla de silencio se extendía entre ellos y las puertas del rancho, demasiado larga, pensó John, sus sentidos alerta mientras los faros captaban movimiento en el retrovisor. Una forma oscura deslizándose en su camino como un tiburón, acercándose a su presa. Pisó los frenos con fuerza, los neumáticos chirriando una advertencia en la noche quieta. Sin previo aviso, un SUV negro rugió a su lado y luego se lanzó frente a la camioneta, bloqueando la carretera con precisión despiadada. Sus puertas se abrieron de golpe, y dos figuras con armaduras oscuras salieron al asfalto, rifles en alto. El resplandor de las bocas de sus armas dibujaba líneas marcadas en el interior de la cabina. «¡Agáchense!», gritó John, agachándose detrás del volante. Mark ya había buscado su linterna táctica. Con un giro brusco de muñeca, desató un haz cegador directamente al atacante más cercano. El hombre retrocedió tambaleándose, maldiciendo bajo su máscara, mientras la luz quemaba su visión. En esa fracción de segundo, Sam se lanzó hacia adelante y presionó las puntas de un shocker eléctrico contra el muslo del segundo asaltante. Un chisporroteo de energía encendió el aire, y el hombre se sacudió, dejó caer su rifle y cayó en un montón. Dentro de la cabina, las alarmas sonaron. El corazón de Javier latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Abrió la guantera y sacó una pistola de bengalas. Antes de que pudiera apuntar, el primer atacante se había recuperado, medio agachado detrás de la llanta delantera del SUV. Rifle nivelado una vez más. La mente de John corría. No había cobertura aquí, solo la camioneta, la carretera abierta y dos profesionales que sabían exactamente cómo explotar cada centímetro de sombra. Desenganchó su cinturón de seguridad en un movimiento rápido y sacó las piernas al pavimento. La puerta chirrió cuando la abrió de una patada. «Mark, Sam, muévanse», ladró, corriendo hacia el hombre caído. Mark recuperó su linterna y lo siguió, proyectando un resplandor errático sobre el asfalto. Sam ya estaba de pie, jadeando, los ojos fijos en el atacante tendido, ahora temblando con las réplicas del shocker. John se arrodilló y arrancó la máscara del hombre a medias. Bajo el brillo brutal de su propia linterna, reconoció la mandíbula cuadrada y los ojos grises fríos de un excontratista de seguridad privada, uno de los guardias seleccionados por Richard. «Tú trabajas para él», gruñó John, voz baja y mortal. «Dime por qué estás aquí». El hombre escupió una maldición, sangre brillando en su labio. «Para retrasarte», dijo. Dijo que la seguridad de la chica dependía de ello. «¿Seguridad?», ladró John, levantando al hombre de un tirón. «La está usando como cebo».
Los ojos del guardia parpadearon con algo entre miedo y desafío. No conoces sus planes. Él te está manipulando. Un rugido lejano sonó cuando Javier disparó la pistola de bengalas al cielo. La bengala brillante ascendió, dejando un rastro de chispas como un cometa ardiente antes de caer de nuevo a la tierra. Su luz convirtió el desierto circundante en un teatro crudo, iluminando la figura oscura del segundo hombre enmascarado, ahora arrastrándose hacia su rifle. Mark levantó su linterna de nuevo, enfocándose en ese movimiento. ¡Ahí!, gritó. Sam corrió hacia adelante, agarró el cañón del rifle y tiró con todas sus fuerzas. El hombre se tensó, luego colapsó de lado mientras el haz de Mark lo fijaba en su lugar. John presionó al primer atacante contra el lado del SV, esposándolo en la oreja. ¿Qué más? La voz del guardia era un graznido. Envió la foto. Dijo que si te acercabas te enviarían la siguiente, demostrando que es suya. Mi hija no es un trofeo, dijo John, su voz de acero frío. Arrancó la máscara del hombre por completo, dejando que el aire nocturno se mezclara con las respiraciones entrecortadas del guardia. En el suelo, entre los dos hombres caídos, yacía una fotografía boca abajo en una mancha de tierra. Javier la volteó con una patada, y los tres miraron la imagen bajo el resplandor de la bengala. Ahí estaba Emily, rostro pálido, ojos abiertos con desafío temeroso. En la parte inferior, alguien había escrito en tinta roja: «Felicidad en cautiverio». El corazón de John retumbó. Tragó con fuerza, saboreando arena y miedo en su boca. Se volvió hacia sus amigos, voz firme pero feroz. «Son profesionales. Esto es más grande de lo que pensábamos. Ahora sabemos cómo juega el juego». Mark asintió, aplastando la esquina de la fotografía. «Entonces jugamos mejor». Sam escudriñó el horizonte, donde el resplandor de la bengala se desvanecía. «Tenemos que movernos ahora, se reagruparán». John golpeó con el talón las costillas del guardia, tomó el rifle de Sam y lo pasó dentro de la camioneta. «Pon la camioneta en marcha», ordenó. «Terminamos esto juntos». Mientras volvían a la cabina, el rugido lejano de otro motor llegó a sus oídos, una advertencia de que los depredadores en negro estaban lejos de haber terminado. La noche se había transformado bajo sus pies, y cada milla que quedaba entre ellos y el rancho parecía cargada con una promesa más oscura. La camioneta rugió a la vida. Los faros cortaron la penumbra por última vez antes de que arrancaran por la carretera, llevando a 4 almas determinadas hacia una batalla que ya había comenzado. Y detrás de ellos, en la quietud escalofriante del desierto de Texas, los ecos de esa risa siniestra persistían, prometiendo que la verdadera trampa apenas comenzaba a desplegarse. La carretera de tierra sinuosa se ensanchó en 2 postes de madera robustos, que enmarcaban la entrada al rancho Harrison como centinelas silenciosos. John detuvo la camioneta con un estremecimiento, los faros cortando el amplio césped delantero. Solo una ventana brillaba con una tenue luz dorada, una isla de calor en la negrura circundante. El resto de la casa estaba oscuro e indescifrable, como si estuviera envuelto en secreto. John apagó el motor. En el silencio repentino, incluso el suave canto de una paloma del cañón sonaba como una alarma. Saltó de la cabina, las botas hundiéndose en la grava suelta, y miró a sus 3 hermanos de armas. Mark, Sam y Javier estaban detrás de él, rifles acunados pero listos, espaldas tensas como resortes enrollados. Pasos resonaron en el porche, la puerta mosquitera crujió al abrirse, y ahí estaba Lauren, la esposa de John, pálida bajo la luz del farol, el cabello suelto alrededor de sus hombros, los ojos enrojecidos por las lágrimas. Su rostro era un retrato de tristeza y disculpa. «John», su voz tembló. Extendió una mano temblorosa como si suplicara por su confianza. «No te acerques más». Él se quedó donde estaba, brazos cruzados sobre el pecho. «Emily está dentro», dijo suavemente. «Déjame entrar». La mirada de Lauren se desvió hacia los otros hombres. «No es seguro», susurró. «Él tiene más hombres. Están vigilando cada puerta». John inhaló el aire nocturno, saboreando la amargura de la traición en su lengua. «¿Dónde está ella?» Ella dio un paso adelante, y la luz parpadeante captó sus pómulos, tallados con preocupación. «No está aquí». Su aliento se entrecortó. La trasladó. Le rogué que la dejara ir, pero... Su mano rozó el brazo de Sam, un movimiento casi imperceptible. Su pulso se aceleró. La mirada silenciosa entre ellos decía volúmenes que sus lágrimas negaban. «¿La trasladó a dónde?», preguntó John, tono suave pero implacable. Lauren tragó, los labios temblando.
A un lugar seguro. Llamé a la oficina del sheriff. No sabía qué más hacer. El pecho de John se apretó. Emily me dijo que pronunciaron mi nombre. Sus ojos se desviaron hacia un lado, pero se obligó a encontrar su mirada. Richard dijo que eso te haría venir. Quería ponerte a prueba. ¿Ponerme a prueba cómo? Presionó John, acercándose. La grava crujió bajo sus botas, una pequeña muestra de desafío a su súplica. Lauren parpadeó para alejar una lágrima. Para ver si seguirías órdenes, si confiarías en mí para protegerla, incluso si eso significaba mantenerte fuera. Tocó su garganta, como si intentara calmar el nudo de emoción. Pensé que era la única manera. Detrás de John, Mark se movió, arma lista. La mandíbula de Sam se tensó. Los ojos de Javier nunca dejaron el rostro de Lauren. John sopesó sus palabras contra el aliento ansioso en su voz, contra el destello secreto en sus ojos cuando miró a Sam. Su corazón dolía por la mujer que alguna vez conoció, pero el susurro de la traición se aferraba a ella como una sombra. ¿Cómo sé que no eres parte de esto?, preguntó, voz baja. Ella cerró los ojos, como si se armara de valor. Porque amo a nuestra hija más que a nada, incluso más que a él. Su mano rozó el marco de la puerta, los dedos temblando. Pero no puedes simplemente irrumpir ahí. Un sonido distante resonó. El golpe de una puerta de auto seguido de pasos apresurados sobre la grava. Los 4 hombres se giraron, rifles en alto. El rostro de Lauren palideció. Extendió la mano, inestable. John, por favor. El haz de la linterna de Mark partió la oscuridad, revelando un SUV negro entrando en el patio, faros apagados. 2 figuras salieron, moviéndose con gracia depredadora hacia el porche. John miró a su esposa, desgarrado. Los hombres avanzando. La luz en la única ventana y la temblorosa seguridad de Lauren de que Emily estaba a salvo fuera de la casa. «Quédate aquí», ordenó en voz baja, el rifle apuntando hacia las siluetas que se acercaban. Los labios de Lauren se abrieron en protesta, pero asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras John avanzaba. Sam y Javier se colocaron a su lado, Mark cubriendo la retaguardia. Lauren los vio irse, su figura enmarcada por la puerta, como atrapada entre 2 mundos. En ese momento, John vio no solo el miedo en sus ojos, sino el acero debajo, la resolución de guardar su secreto, sin importar el costo. La luz del porche oscilaba sobre su cabeza, proyectando su larga sombra a través de las tablas de madera hundidas. Luego, sin mirar atrás, cerró la puerta mosquitera con un suave clic. John levantó su rifle. Los hombres del SUV dudaron, viendo las 4 siluetas surgir en el débil resplandor del farol. Un enfrentamiento que destrozaría toda ilusión de seguridad en la tranquila noche del rancho. Y detrás de la puerta mosquitera, Lauren presionó su mano contra la madera, el corazón latiendo. Su mentira había ganado tiempo, pero el fino velo entre ellos se estaba desgarrando. El destino de Emily y el futuro de su familia pendían de un hilo en la oscuridad más allá. John presionó su oreja contra el panel frío de la puerta lateral, escuchando el más mínimo indicio de movimiento dentro. Mark y Javier se agacharon a su lado, rifles listos. Sam se agachó más abajo, presionando un dedo contra el cerrojo, probando su carga. El murmullo lejano de voces apagadas llegaba desde la casa, demasiado indistinto para identificar, pero lo suficientemente cerca como para enviar un temblor de urgencia a través de todos ellos. Con un giro practicado, Sam desactivó el pestillo. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido silencioso, revelando un estrecho cuarto de lavado iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por una ventana alta. Una fila de botas de goma y sombreros desgastados colgaba de ganchos oxidados. El suelo estaba rayado con barro seco y una sola franja de carmesí, demasiado deliberada para ser accidental. John les hizo una señal para entrar, y los hombres se movieron como uno solo, rifles barriendo las esquinas. El rayo de luna cayó sobre un diminuto zapato de porcelana de niño, agrietado en la punta. La visión detuvo la respiración de John. Se agachó y lo recogió, las yemas de los dedos rozando los bordes astillados. «De Emily», susurró. «Ella estuvo aquí». Mark barrió el haz por la pared lejana, una huella de mano roja sobre el zócalo, sus dedos extendidos como una señal de stop. La pintura brillaba húmeda bajo la luz. El corazón de John latía con fuerza. «Marcan esto para nosotros», dijo, una advertencia y una promesa. Avanzaron hacia el pasillo oscuro. El papel tapiz, alguna vez de un crema suave, ahora estaba moteado por la edad y la sombra.
Cada paso levantaba motas de polvo que flotaban en los haces de las linternas. John sentía las paredes cerrándose. Cada crujido del suelo resonaba como un disparo en el silencio. Al final del corredor, una puerta entreabierta revelaba una guardería silenciosa. Un móvil sobre la cuna se mecía lentamente, sus pájaros pintados girando en círculos lentos y lúgubres. Un osito de peluche muy querido yacía en el suelo, con un brazo rasgado, el relleno saliendo de la costura. La manta de Emily estaba arrugada en el colchón, y John tragó un nudo de temor. «Papá», llegó una voz suave, su propia boca burlándose de él. No había inocencia infantil aquí, solo un santuario a lo que fue arrancado. El haz de la linterna de Javier danzó sobre una pequeña mesa. Allí yacía una tableta cerrada, boca arriba, su pantalla brillando con una luz ámbar. John se arrodilló y limpió una mancha de polvo. Los iconos parpadeaban en vivo. La tocó 1, 2 veces, nada. En el tercer toque, apareció un mensaje de contraseña. «Papá sabe». Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Susurró la contraseña, y la pantalla se disolvió en un video. El piano de Lauren en la sala de estar. La silueta de Richard contra el resplandor de las ventanas. Sus voces eran bajas pero claras. «Necesito que la escondan», raspó la voz de Richard. «Si la rescata sin costo, pierdo todo». La respuesta de Lauren tembló. «¿Pero a qué precio, Richard? Es nuestra hija». La risa de Richard fue baja y triunfante. «Una hija vale cada apuesta. Él vendrá. Siempre lo hace». La mandíbula de John se tensó. Fuera de la vista de la tableta, detrás de un escritorio de caoba tallado, una sola lámpara proyectaba sus sombras largas y oscuras. Imaginó a Emily atrapada en algún lugar bajo el resplandor de ese farol, indefensa mientras los dos que la habían traicionado estaban a solo metros de distancia. «¿Quién grabó esto?», murmuró Mark. John guardó la tableta. «Ellos, para tener ventaja». Su voz era una cuchilla. «Ahora conocemos su juego». La brusca inhalación de Sam atrajo la mirada de John hacia la puerta. Se había cerrado sola, sellándolos dentro. Corrió hacia adelante y forcejeó con la perilla. Cerrada, sin ojo de cerradura, sin manija por fuera. «¡Trampa!», gruñó Javier, probando el marco. «Nos atrajeron aquí». John barrió la pequeña habitación con su linterna. Solo estantes con suministros de limpieza, un perchero con bufandas y una ventana diminuta demasiado alta para alcanzar. La única otra salida era el estrecho pasillo detrás de ellos, ahora cortado. Se volvió hacia sus hombres. «Nos quieren aquí hasta que decidan qué exigir». Se obligó a respirar con calma. Salimos en silencio. Mark se movió hacia los estantes, examinando un pestillo metálico disfrazado de gancho para abrigos. Lo presionó y parte de la pared se abrió, revelando un estrecho túnel de servicio. Motas de polvo cayeron al corredor más allá. John miró dentro. El túnel serpenteaba detrás de las paredes, probablemente recorriendo toda la casa. «Esto podría llevarnos más cerca», dijo. «Manténganse alerta». Uno por uno, se deslizaron en la oscuridad del túnel, rifles en alto. John se detuvo en el umbral, la mano en el yeso áspero. Aún podía escuchar la voz de Lauren a través de la pared de la sala de estar, suplicando castigo y misericordia en la misma respiración. Tragó con fuerza. La vida de su hija dependía de que superaran cada susurro, cada sombra, cada mentira que esas paredes guardaban. Y mientras lideraba el camino en ese estrecho pasaje, John sintió el aliento de la casa en su nuca, una cosa viva hambrienta de secretos. Una sola linterna proyectaba sombras alargadas a través del suelo de roble pulido, su luz titilante revelando la costosa alfombra extendida como islas en un mar de oscuridad. Las botas de John resonaron contra el umbral de la sala de estar, rifle en alto pero el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo resonar en sus oídos. Detrás de él, Mark y Javier se detuvieron en la salida del túnel, los ojos fijos en su espalda, mientras entraba en el corazón del territorio enemigo. La habitación era más grande que cualquier otra en la casa, con un techo abovedado, paredes alineadas con volúmenes encuadernados en cuero y un gran piano de pie como centinela bajo un retrato de la familia Harrison. Pero a pesar de su grandeza, el espacio se sentía hueco, como si hubiera sido despojado de cada onza de seguridad y calor. Al otro extremo, Richard Evans descansaba en un sillón, un tobillo apoyado en su rodilla, el crujido de su corbata deshecha igualando la inquietante calma de su postura. A su lado, Lauren vacilaba incierta, el abrigo aún en sus hombros,
aferrando un vaso de cristal cuyo contenido captaba el resplandor de la linterna como ámbar derramado. En el centro del tabló, atada a una silla de respaldo recto, estaba Emily, sus muñecas atadas con cuerda áspera, su mirada feroz a pesar del temblor en su labio. «¿Papá?» La voz de Emily era suave pero desafiante. «Lo lograste». El pecho de John se agitó. Dio un paso adelante, cada pisada medida. «Mintió», le dijo a Lauren, voz baja y rota. «Dijiste que se había ido». Los ojos de Lauren se llenaron de lágrimas, pero no bajó el vaso. «Pensé», comenzó, pero Richard levantó una mano, cortando su disculpa como una cuchilla. «John», dijo, voz suave como mármol pulido. «Bienvenido. Me alegra que hayas seguido mi invitación». El dedo de John se tensó en el gatillo, pero respiró lentamente, obligándose a mantenerse enfocado. «Esto termina esta noche», dijo, cada palabra un martillazo. «Desátala». La sonrisa de Richard permaneció perfectamente en su lugar, aunque sus ojos grises brillaban con desafío. «Aquí está la cosa, John. He gastado una pequeña fortuna manteniendo a ti y a tu preciosa hija entretenidos. La rescatas, no obtienes nada. Te vas, todos nos vamos más ricos». «¿Ricos en qué?» La voz de John se quebró. ¿La traición de un esposo? ¿El terror de una hija? ¿Llamas a eso ganancia? El pulso de Emily palpitaba en su mente, su susurro frenético por teléfono. Dio otro paso, rifle nivelado. «Déjala ir, Richard». Richard inclinó la cabeza, luego levantó su vaso en un brindis burlón. «Muy bien». Dejó el vaso en una mesa auxiliar. «Pero tendrás que ganártelo». Lauren tragó y se movió para pararse frente a Emily, como si la protegiera. La respiración de John se detuvo. Su esposa, que alguna vez juró proteger a su hija, ahora le impedía salvarla. Pero los ojos de Emily se fijaron en los suyos, atrayéndolo con una súplica silenciosa. Javier se movió a su lado, inquieto. Mark pasó una mano por su cabeza rapada. «Listo». John exhaló. «Apártate», le dijo a Lauren. «O lo haré yo». Los hombros de Lauren se hundieron. Dio un paso a un lado, el rostro contorsionado por la culpa. John avanzó y se agachó junto a Emily, desatando rápidamente la cuerda áspera. La tensión en los hombros de Emily se alivió ligeramente, cuando por fin sus manos estuvieron libres. «Papá». Su voz tembló. Luego se estabilizó. «Estoy bien». La envolvió en sus brazos, revisándola rápidamente por lesiones. Ella se deslizó de la silla y cayó contra su pecho, las lágrimas rodando por sus mejillas. La sostuvo tan fuerte que pensó que se convertiría en parte de él, su latido transferido directamente a ella. Detrás de ellos, Richard se levantó, manos en el aire como si se rindiera. «Ojalá no tuviera que ser así», entonó, pero no había arrepentimiento en su voz. John se puso de pie. Emily a su lado, mantuvo su rifle apuntando a Richard. «Date la vuelta, sal por esa puerta sin pelear». Richard sonrió y dio 2 pasos lentos hacia la puerta. Lo haría, excepto por una cosa. Su mano se deslizó en el bolsillo de su chaqueta. «Soy un hombre de palabra. No puedo dejar que te vayas con mi activo más valioso». La sangre de John se heló cuando Richard sacó un pequeño control remoto y presionó el botón. Instantáneamente, la lámpara de araña sobre ellos destelló 1, 2 veces. Luego explotó en una lluvia de vidrio y chispas. La luz desapareció en un latido, sumiendo la habitación en la anarquía. Emily gritó. John, por reflejo, la empujó detrás de él. El vidrio tintineó como lluvia a sus pies, pero los fragmentos de la lámpara no eran su única preocupación. A través del caos, escuchó el lento golpe de botas pesadas en el piso de arriba. El resto de los hombres de Richard desplegándose. Mark disparó una ronda al techo, esparciendo polvo de concreto. «¡Vienen!», gritó. Javier giró, rifle en alto, apuntando a la escalera de donde venían las botas. Lauren chilló, sobresaltada, y tropezó hacia atrás contra el retrato de la familia Harrison. El marco se rompió, el vidrio haciéndose añicos a su alrededor. John estabilizó a Emily con un brazo y levantó su rifle con el otro. A pesar de la oscuridad y la confusión, sabía una cosa con absoluta claridad. No se iría sin su hija, no esta vez. «Conmigo», rugió, su voz atravesando el silencio destrozado. Emily asintió, asustada pero confiada. Se movieron hacia la puerta lateral, la fuerza de Atlas guiándolos a ambos. Detrás de ellos, destellos de disparos de rifle iluminaban la lámpara destrozada y los rostros atónitos en la habitación.
amigos convertidos en enemigos, alianzas destrozadas. John Harrison, renovado por la adrenalina y el amor, llevó a su hija a través del esplendor arruinado de la sala de estar, determinado a liberarse de cada traición y vivir para ver el amanecer de nuevo. El dedo de John temblaba en el gatillo, mientras su rifle seguía la última sombra de los matones contratados por Richard, deslizándose fuera de la vista. La sala de estar yacía en ruinas a su alrededor, vidrio roto, lámparas destrozadas y el eco de la traición en cada rincón oscuro. Emily se apretó cerca, pálida y temblorosa pero viva. John exhaló, el acero regresando a su columna vertebral. De repente, la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo como un trueno. Mark y Javier giraron, rifles en alto, y luego la vieron. La teniente Deborah Collins entró a la habitación, su uniforme azul impecable contrastando con los escombros. Su trenza oscura se balanceaba sobre un hombro, y su placa captaba la luz del farol como un faro. Detrás de ella, 2 oficiales uniformados dudaron en el pasillo, los ojos abiertos mientras asimilaban la escena. Richard Evans desplomado contra un sillón, el rostro de Lauren surcado de lágrimas, y John Harrison de guardia sobre su hija. Todos quietos. La voz de Deborah sonó clara, autoritaria. Avanzó sin dudar, sacando un par de esposas de su cinturón. Richard Evans, estás bajo arresto por secuestro, coerción y conspiración. La sonrisa presumida de Richard vaciló mientras Deborah cerraba las esposas en sus muñecas. Miró a John, luego a la teniente. Collins, estabas con él. La mirada de Deborah se endureció. Traicionó mi confianza y la tuya. Sus ojos se desviaron a los otros oficiales. Las órdenes del sheriff no anulan mi autoridad. Aseguren a este hombre. Los oficiales se pusieron en acción. Uno esposó las muñecas temblorosas de Lauren, colocándola bajo la custodia protectora del condado de Johnson. El otro escoltó a Richard fuera, sus protestas silenciadas por el sonido del acero. John bajó su rifle pero mantuvo a Emily cerca. Deborah, no sabía en quién confiar. ¿Cómo nos encontraste? Deborah se volvió hacia él, respirando con dificultad. He estado investigando la corrupción del sheriff durante meses. Está en la nómina de Richard. Cuando intercepté la llamada de tu hija, supe que no era solo otra disputa doméstica. Rastreé la señal hasta aquí y llamé a refuerzos de diputados en los que sé que puedo confiar. Emily miró a su tía. Aunque apenas se habían conocido, ya sentía el parentesco en la feroz lealtad de Deborah. «Me salvaste», susurró, voz pequeña. Deborah se arrodilló a su lado. «Estás a salvo ahora, pequeña, lo prometo». Sonrió suavemente. Luego se puso de pie. «Pero hay un lugar más al que necesitamos ir». John frunció el ceño. «¿Dónde?» Los ojos de Deborah brillaron con determinación. «La estación del sheriff. Ahí es donde han guardado evidencia y posiblemente más víctimas». Mark exhaló. «Tu auto está afuera, a 2 cuadras». Deborah dijo. «Nos movemos rápido». Salieron al patio. El aire nocturno refrescaba contra su piel. Deborah los guió a través de la puerta lateral, manteniendo a Emily cerca y protegiéndola con un brazo. Mark y Javier cubrieron la retaguardia, rifles colgados pero listos. Sam se quedó atrás con Lauren, quien se apoyaba contra la barandilla del porche, culpa y alivio luchando en sus ojos pálidos. En el estacionamiento, el crucero sin marcar de Deborah esperaba con el motor encendido. «Suban», ordenó, abriendo la puerta trasera para Emily y John. Emily se deslizó en el asiento trasero, y John se sentó a su lado, las manos nunca dejando sus hombros. Mark y Javier se amontonaron en el asiento del pasajero, Sam siguiendo con Lauren. Deborah se deslizó detrás del volante, su mandíbula firme. «La estación del sheriff es un desastre», advirtió. «Tendrá guardias apostados, cámaras en bucle, pero una vez que lo expongamos, el condado no tendrá más remedio que actuar». El crucero rugió a la vida, los neumáticos escupiendo grava. Las estrechas calles del distrito de casas de rancho pasaron borrosas mientras corrían hacia la estación. Emily presionó su frente contra el vidrio frío, observando los tejados iluminados por la luna pasar por encima. John extendió la mano y apartó un mechón de cabello de su rostro. «Estás a salvo», murmuró. «No dejaré que te lastimen de nuevo». En el estacionamiento frontal de la estación, Deborah apagó el motor. Salieron como sombras. A través de una ventana lateral, Deborah vio a 2 guardias uniformados parpadeando frente a monitores y un solo auto patrulla estacionado junto a la puerta. Los posicionó.
Javier, cubre la entrada. Mark, tú y Sam flanqueen la parte trasera. John, Emily, quédense dentro del crucero. Yo rodearé. John dudó, pero Emily apretó su mano. Estoy bien, dijo suavemente. Él asintió y se agachó a su lado. A través de la ventana trasera, vieron a Débora desvanecerse en la oscuridad alrededor del edificio. Los minutos se alargaron con solo el zumbido de la radio del crucero. Luego, un estallido de estática y la voz de Débora, baja y urgente. Prepárense. Es ahora o nunca. Dentro de la estación, las puertas de las celdas resonaron mientras Débora y sus refuerzos tomaban por sorpresa a los guardias corruptos. Los monitores se apagaron, las alarmas sonaron, y la confianza rígida de los hombres del sheriff se desmoronó ante su carga justa. John cerró los ojos, contó los segundos. 1, 2, 3. Luego, las luces superiores de la estación se encendieron, revelando a Débora al frente del escuadrón, abriendo la gran celda donde esperaban las verdaderas víctimas. Hizo un gesto, pero mantuvo el tono bajo. Bien, salgan con calma, están a salvo. A través de la puerta, surgieron sombras distorsionadas, rostros asustados, ojos atormentados. Cada alma liberada apretaba el nudo en el pecho de John, recordándole el terror de Emily. Abrió la puerta del crucero. Emily salió corriendo, y juntos cruzaron el pequeño estacionamiento hacia la estación. El rifle de John estaba sin usar, pero ahora a su lado. Llevaba algo más fuerte, esperanza. Débora los encontró en la entrada, con tierra en el rostro y sin aliento. «Los tenemos», dijo. «Todos están fuera. El sheriff también está bajo arresto. Esto termina esta noche». Emily corrió a los brazos de Débora, y John se unió al abrazo. En ese momento silencioso bajo el frío resplandor de las luces de la estación, los hermanos de armas se alinearon alrededor de su nueva aliada. La justicia había llegado, no solo con disparos, sino con lealtad jurada en la oscuridad y cumplida al amanecer. Un pálido resplandor de luz matutina se arrastró sobre el horizonte, mientras los faros del crucero barrían la fachada de ladrillo desgastada de la cárcel del condado. Dentro de la sala de interrogatorios, Richard Evans estaba sentado, esposado a una silla de metal, su traje a medida arrugado y manchado. Frente a él, el sheriff, ahora despojado de su placa y arma, miraba con furia hueca la declaración jurada fresca en el escritorio. Débora Collins observaba desde la puerta, brazos cruzados, su uniforme impecable a pesar del caos de la noche. John estaba a su lado, Emily apoyada contra su muslo. Observó mientras el sheriff era llevado con un segundo par de esposas, el eco del acero resonando como una bendición largamente esperada. Lauren estaba un paso atrás, los hombros temblando, los ojos fijos en el perfil resuelto de su esposo. Cuando la puerta de la celda se cerró de golpe, dejó salir el aliento que había estado conteniendo. Luego, en ese silencio cargado, dio un paso adelante. «Lo siento tanto», susurró Lauren, voz espesa por el remordimiento. Encontró los ojos de Emily primero, valiente, cautelosa, y luego los de John. «Les fallé a ambos». Emily extendió la mano, tocando la mano de su madre con sorprendente suavidad. «Me protegiste al final», dijo. «Eso cuenta para algo». John puso un brazo estabilizador alrededor de la cintura de Lauren. Miró a su hija, orgullo y alivio luchando en su pecho. «Estamos todos aquí ahora», dijo en voz baja. «Eso es lo que importa». Afuera, el amanecer había roto por completo. La luz dorada pálida fluía a través de las altas ventanas, convirtiendo las sombras de las rejas en cintas en el suelo de concreto. Débora cerró la puerta de la celda y se unió a ellos, ofreciendo una pequeña sonrisa cansada. «He asegurado órdenes para cada oficial corrupto registrado», informó. «El condado limpiará la casa hoy». De vuelta en el crucero, condujeron las últimas millas hacia el rancho en un silencio compañero. El mundo estaba despertando. El canto de los pájaros se entrelazaba con el rugido lejano de los tractores, y el aroma del rocío en el mezquite entraba por las ventanas abiertas. John guió la camioneta por el camino familiar, el corazón más ligero de lo que había estado en semanas. Pisaron el porche cuando el sol tocó el tejado a dos aguas. Emily se hundió en el columpio bajo los aleros blancos, una manta drapeada alrededor de sus hombros. Lauren se movió hacia la barandilla, vacilante, como si el momento pudiera romperse. John se unió a ella, deslizando un brazo alrededor de su cintura.
Juntos observaron los campos donde los coyotes se escabullían entre los arbustos y un halcón solitario volaba en círculos arriba. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó Lauren, voz suave. John tomó una respiración lenta, el aire matutino llenando sus pulmones. «Hacia adelante», respondió. «Terapia para Emily, y para nosotros también. Cerraremos cada puerta y luego abriremos nuestros corazones de nuevo». Emily se puso de pie y cruzó hacia ellos, deslizando sus brazos alrededor de ambos padres. Arriba, el cielo ardía en rosa y dorado. John cerró los ojos, dejando que el calor se filtrara. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Número desconocido. Un solo mensaje había llegado. «Ayuda. Esto es solo el comienzo». La mandíbula de John se tensó. Miró a Emily, luego a Lauren, y vio la misma pregunta reflejada en sus ojos. «Pase lo que pase», dijo, voz baja pero resuelta. «Lo enfrentamos juntos». Y mientras el sol subía más alto sobre las llanuras de Texas, la familia Harrison permaneció unida, lista para lo que el amanecer pudiera traer. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la oficina del sheriff del condado de Johnson, proyectando largas barras de luz a través del suelo de linóleo gris de la sala de entrevistas. John Harrison estaba sentado en la mesa, Emily a su lado, sus hombros tocándose en una solidaridad silenciosa. Frente a ellos, el detective Harris hojeó su libreta, luego la cerró con un chasquido decisivo. «Gracias a ambos por venir», comenzó Harris, voz cortés pero firme. «Necesitamos sus declaraciones para completar el expediente del caso». «Señora Harrison». Su mirada se desplazó hacia Lauren, cuyas manos temblaban mientras alisaba la falda de su vestido. «Por favor, díganos todo lo que sabe sobre los negocios del señor Evans». Lauren inhaló lentamente, convocando su coraje. «Richard me abordó hace 6 meses», dijo, tono firme. «Amenazó con exponer asuntos personales a menos que lo ayudara a obtener acceso a Emily. Creí que podía controlarlo, mantenerla a salvo. Mentí, lo encubrí y casi destruí a mi propia familia». Emily observó el rostro de su madre suavizarse con remordimiento genuino. Extendió la mano por la mesa y colocó una mano sobre la de Lauren. «Gracias por decir la verdad», dijo, voz suave. «Me dolió, pero necesitaba escucharlo». John exhaló, su mandíbula relajándose. «Todos cometimos errores», dijo en voz baja. «Lo que importa es que los enfrentemos juntos». El detective Harris asintió, garabateando una nota final. «Señora Harrison, será listada como testigo bajo orden de protección. El señor Evans y el personal corrupto de la oficina del sheriff enfrentarán juicio la próxima semana. Este capítulo se cierra mañana, pero hay trabajo por delante para restaurar lo que se ha roto». Salieron de la estación a una calle azotada por el viento, el cielo magullado con el crepúsculo acercándose. Emily se detuvo en el crucero, mirando hacia atrás al edificio donde tantas mentiras habían sido desmanteladas. John deslizó un brazo alrededor de sus hombros. «Lo hiciste bien», dijo. Ella se apoyó en él. «Lo hicimos bien». De vuelta en el rancho, el mundo se sentía a la vez dolorosamente familiar y silenciosamente nuevo. Los campos yacían dorados bajo un cielo teñido de violeta, y el viento llevaba la promesa de cambio a través de las llanuras abiertas. John guió a Emily al columpio del porche donde habían compartido tantas tardes. Lauren se unió a ellos, trayendo una bandeja con 3 tazas de té de menta, una herencia de la infancia de Emily. Se sentaron juntos en un silencio compañero, cada sorbo de té un pequeño gesto de sanación. Luego, Emily habló, voz contemplativa. «He estado pensando en terapia», dijo. «Quiero entender por qué guardé silencio tanto tiempo. ¿Por qué no te lo dije antes?» Lauren extendió la mano, apartando un mechón de cabello del rostro de Emily. «Iré contigo», ofreció. «Lo enfrentaremos juntas». John apretó la mano de Emily. «Y yo también estaré ahí», prometió. «Lo que necesites». El columpio crujió en la brisa mientras se acomodaban en el ritmo de la unión. Sobre sus cabezas, las primeras estrellas parpadeaban, testigos pacientes del renacimiento de su familia. Esa noche, mientras el cielo se profundizaba en índigo, John se alejó del porche al borde del patio, donde un viejo roble permanecía como centinela. Sacó una carta doblada de su bolsillo, la carta que Lauren había escrito la noche antes de que comenzara el caos, nunca enviada. En ella, había confesado su miedo, su culpa y su súplica por perdón. Volvió a doblar el papel y lo guardó en su abrigo.
Un suave paso atrajo su mirada hacia abajo. Emily, de pie descalza en el césped, linterna en mano. ¿Aún despierto?, preguntó. Él sonrió y le tendió la carta. «Lee esto cuando estés lista», dijo. «Y perdóname por no verlo antes». Emily asintió, las lágrimas brillando en sus ojos pero marcadas con esperanza. «Lo haré», susurró. Le entregó la linterna, y juntos observaron cómo una luciérnaga danzaba a través del campo, su resplandor pulsando como un latido. Más tarde esa noche, mientras la casa se asentaba en una oscuridad pacífica, John regresó adentro y encontró a Lauren esperando junto a la puerta del dormitorio. Ella le ofreció una pequeña sonrisa. «Buenas noches», dijo suavemente. «Buenas noches», respondió, besando su frente con suavidad y firmeza. En ese momento, cada fractura en su familia se sentía unida por un hilo frágil pero irrompible. John apagó la luz del pasillo y entró en las sombras de su habitación. El sueño llegó lentamente, pero cuando lo hizo, trajo consigo una promesa: que mañana, y cada día después, encontrarían el sol no como víctimas de la traición, sino como testigos de su propio coraje, y mientras el rancho yacía bañado en luz de luna, la familia Harrison dormía al fin, unida por la supervivencia, fortificada por la verdad, y lista para el amanecer de cualquier nuevo capítulo que los esperara juntos.